Quédate atrás, me siseó mi mujer. No me pongas en evidencia. Apenas 30 segundos después, la multimillonaria pasó de largo frente a ella y se dirigió directamente hacia mí. Yo estaba de pie, resguardado tras una columna de mármol, cuando Leonor Prado me tomó de las manos. No me estrechó la mano, me las tomó entre las suyas. Sus dedos se sentían cálidos y firmes. No se fijó en mi smoking de alquiler, miró mi muñeca, esa cicatriz pálida que recorre la piel como un signo de interrogación, recuerdo de un trabajo que salió mal hace 20 años. Sus ojos se empañaron. A nuestro alrededor, el salón seguía vibrando con el murmullo del jazz, las risas y el tintineo de las copas. Pero, por un instante, todo quedó en silencio. Llevo 28 años buscándote, susurró. Alguien dejó caer una copa. No necesité girarme para saber quién había sido. Ese fue el momento. La grieta en el suelo, el punto de no retorno. Todo lo anterior, cada pequeña humillación, cada palabra tragada, regresó de golpe. Y todo lo que vendría después cambiaría mi vida para siempre. La gala era la noche de Mariana. Lo repitió al menos 3 veces durante el trayecto desde Alcalá de Henares, alisándose el vestido y retocándose el carmín en el espejo, como si fuéramos a una sesión de fotos en lugar de a un evento benéfico. Decía que la nueva dueña del holding estaba en la ciudad y que los donantes estarían observando. Las apariencias importaban. Tú limítate a quedarte atrás, me ordenó mientras entrábamos en la fila del aparcacoches junto al río Manzanares. Deja que yo me encargue de las presentaciones. Asentí. Siempre lo hacía. El interior del salón olía a cera cara, a perfumes de diseñador y a esa fragancia floral que inyectan por los conductos de ventilación. Un trío tocaba ya suave cerca de los ventanales. Las luces de Madrid parpadeaban a través del cristal como si fueran parte de la decoración. Mariana avanzaba delante de mí, con el taconazo resonando y los hombros hacia atrás. Parecía estar en su salsa. Yo no. El smoking era alquilado. El cuello me picaba. El problema eran mis manos. Ella se fijó en ellas en el aseo. Me agarró la muñeca como quien consulta un reloj. Por Dios, Tomás, dijo bajando la voz, se ven fatal. Son manos de trabajo, respondí. Ella puso los ojos en blanco y sacó un pequeño tubo de su bolso. Toma, cúbrete lo peor con esto. Me quedé mirando la mancha de maquillaje color beige en mi palma. Los callos, la cicatriz, el punto donde un cable de alta tensión me mordió en el 2003 cuando un diferencial estaba mal etiquetado y el dueño de la casa juraba que no había corriente. Esto es fruto del trabajo, dije. Y esto es fruto del éxito, replicó ella, señalando con la cabeza hacia el salón. Por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Me lavé aquella pasta en el lavabo, viendo cómo se iba por el desagüe como si no importara, como si yo no importara. Volvimos a entrar y ella hizo lo de siempre. Me colocó medio paso por detrás de su hombro, lo suficientemente cerca para ir a por una copa, lo suficientemente lejos para pasar inadvertido. Quédate atrás, me siseó cuando un grupo de directivos se acercó. No me pongas en evidencia. Me quedé junto a la columna, observando a la multitud, escuchando. Mariana se reía de chistes que ya conocía. Hablaba de liderazgo, cultura empresarial y ética como si fueran inventos suyos. La gente asentía. Las copas chocaban. Pasaban nombres que yo no reconocía. Entonces, la música bajó de intensidad y un murmullo recorrió la sala. Las cabezas giraron. Los móviles desaparecieron. La dueña había llegado. Leonor Prado se movía como quien no necesita pedir permiso. Pasados los 50, con un vestido negro sencillo, el pelo recogido y sin joyas llamativas, lo que probablemente significaba que eran carísimas. Estrechaba manos mientras caminaba, pero sus ojos escaneaban el lugar. Buscaba.
Mariana se irguió, alzó su copa y dio un paso al frente con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Leonor ni siquiera la vio. Pasó de largo de la sonrisa, pasó del brindis, y vino directa hacia mí. Lo sentí antes de verlo, como un cambio en la presión del aire. Su mirada se clavó en la mía y no me soltó. Acortó la distancia en 3 pasos silenciosos y extendió las manos, con las palmas hacia arriba. Cuando tocó mi mano, se detuvo. Su pulgar rozó la cicatriz. Y entonces lo dijo. 28 años. A su espalda, la sala reaccionó. Un jadeo colectivo. El tintineo del cristal contra el suelo de piedra. La copa de Mariana se hizo añicos cerca de mis pies. Miré a Leonor e intenté hablar, pero se me cerró la garganta. Solo pude articular. Creo que se equivoca de persona. Ella negó con la cabeza una sola vez. No, dijo. No me equivoco. Mariana se abrió paso, con el rostro completamente desencajado. Doña Leonor, señora Prado, este es mi marido, Tomás. Es electricista. Del sindicato, dijo Leonor suavemente, sin dejar de mirarme. De Alcalá. Mariana se quedó helada. Me sentí pequeño y grande al mismo tiempo, me sentí visto como no lo había sido en años, en décadas. La música se reanudó de forma torpe. Alguien soltó una carcajada demasiado fuerte. Un camarero se arrodilló para barrer los cristales. Leonor me apretó las manos una vez más. Hablaremos, dijo. Pronto. Y entonces se marchó, absorbida por la multitud como si nunca se hubiera detenido. Mariana me miró como si yo hubiera prendido fuego al edificio. ¿Qué ha sido eso? Exigió saber, con la voz tensa. ¿Qué le has dicho? Insistió. Nada. Ella me lo ha dicho a mí. A Mariana le temblaba la mandíbula. Se agachó para recoger su bolso y recuperó la compostura al instante. Vea por otra copa, ordenó. Y quédate atrás. Lo hice. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el pecho, como una puerta que llevaba años cerrada y que acababa de entreabrirse. Observé a Leonor desde el otro lado del salón mientras Mariana subía al escenario para elogiar la integridad y la visión de futuro. Vi cómo los donantes se inclinaban hacia adelante. Vi cómo la gente me lanzaba miradas, ahora llenas de curiosidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si había estado quedándome atrás porque ese era mi sitio o porque alguien me había dicho que lo era. No sabía por qué Leonor me buscaba. No sabía qué sabía ella. Pero sabía una cosa. Mi vida ya no era pequeña. Aquella noche no pude pegar ojo. Mariana yacía a mi lado, tiesa como una tabla, dándome la espalda. La habitación del hotel estaba en silencio, salvo por el zumbido del tráfico en el Paseo de la Castellana y alguna sirena ocasional que rebotaba en los edificios. Me quedé mirando el techo, reproduciendo la cara de Leonor una y otra vez. Como sus ojos habían ido directos a mis manos, la seguridad con la que pronunció mi nombre. 28 años. Por la mañana, Mariana ya estaba vestida. Estaba junto a la ventana con el móvil pegado a la oreja, susurrando frases cortas y afiladas. En cuanto notó que la observaba, me dio la espalda. En el trayecto de vuelta a Alcalá, no sacó el tema. Yo tampoco. El silencio se sentó entre nosotros como un tercer pasajero. Se rompió 2 días después. Estaba en la mesa de la cocina con una taza de café, hojeando el diario local, cuando mi móvil vibró. Un número desconocido, prefijo de Madrid. ¿Tomás Keller? Preguntó una mujer al responder. Sí. Soy Leonor Prado. Cerré los ojos. Nos citamos en una cafetería de barrio, de esas con bancos de Sky y una campana en la puerta que todavía tintinea al entrar. Leonor ya estaba allí,
sentada de espaldas a la ventana, con las manos rodeando una taza de loza desconchada. Sin séquito, sin asistentes, solo ella. «¿Sigues tomando el café solo?», dijo mientras yo me deslizaba en el banco frente a ella. «Nunca dejé de hacerlo», respondí. Esbozó una sonrisa, una curva mínima en sus labios, y por un segundo la vi más joven. Con el pelo suelto, riendo en las gradas de un campo de fútbol con una bandeja de cartón llena de patatas fritas sobre las rodillas. «¿Te acuerdas?», pregunté. «Lo recuerdo todo», dijo ella. «Ese es el problema». Me contó que había vuelto a la ciudad hacía años. Pasó en coche por el viejo campo municipal del Val. La valla metálica estaba oxidada y el césped descuidado. Pero aún podía verme en el cajón de bateo, en el verano del 95, parte baja de la séptima entrada, 2 outs. El chasquido del bate. La forma en que todo el estadio se puso en pie a la vez. «Le dije a mi compañera de piso que me iba a casar contigo», dijo, como quien habla del tiempo. Solté una risa corta y sorprendida. En aquel entonces ni siquiera podía permitirme un coche. «Tenías algo mejor», replicó ella. «Eras constante». El recuerdo me golpeó con fuerza. El olor a hierba cortada. El sabor del polvo. La voz de mi padre desde la grada antes de que enfermara. Le conté por qué dejé el béisbol. El funeral, las facturas, el trabajo en la fábrica que se convirtió en un aprendizaje y luego en mi carné de electricista oficial. «Te escribí», dijo ella en voz baja. «Después de mudarme, llamé. Incluso pregunté por ti». «Nunca recibí nada», dije. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. «Lo sé». No pregunté cómo lo sabía. Tenía miedo de la respuesta. Hablamos durante una hora sobre cómo había cambiado Alcalá, sobre el trabajo, sobre el tiempo. No me tocó, no coqueteó, simplemente escuchó. Cuando nos levantamos para irnos, deslizó una tarjeta sobre la mesa. «Si alguna vez necesitas entender el papeleo», dijo, «llama a este número. No se trata de dinero. Se trata de claridad». Esa noche, Mariana vio la tarjeta. «¿Quién es Leonor Prado?», preguntó, con un tono demasiado casual. «Alguien de mi pasado», respondí. Ella sonrió sin una pizca de calidez. «Qué curioso que el pasado aparezca justo cuando el futuro está en juego». No respondí. Me fui a la cama pensando en cartas que nunca llegaron y en una vida que pudo haber sido. Y entonces pensé en mi plan de pensiones y mis ahorros, porque, por primera vez, me di cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que había visto un extracto bancario. No busqué problemas. Los problemas vinieron a buscarme en forma de un sobre ausente. Cada trimestre, como un reloj, solía llegar un sobre grueso al buzón cuando volvía del trabajo. Mi plan de jubilación, el resumen de la pensión. Cosas aburridas, pero reconfortantes, la prueba de que 35 años de madrugones y cables con tensión se estaban convirtiendo en algo sólido. Ese sobrellevaba tiempo sin aparecer. Al principio me dije que ahora todo sería digital. Mariana lo había dicho más de una vez. «Es más ecológico y limpio, Tomás». Pero la idea no me dejaba en paz. Se quedó en el fondo de mi mente mientras apretaba bornes y etiquetaba cuadros eléctricos, mientras tomaba café en el descanso, mientras conducía de vuelta a casa pasando por la antigua sede del sindicato. Esa noche, Mariana estaba al teléfono cuando entré. «Lo sé», decía, riendo suavemente. «Él no entiende de números. Yo me encargo». Me dio la espalda cuando me vio. Algo en mi pecho se quedó frío. Más tarde, cuando ella subió al piso de arriba, abrí el cajón del escritorio donde guardábamos las declaraciones de la renta y las garantías. Las carpetas estaban allí, ordenadas como siempre, pero el archivador azul de jubilación había desaparecido.
Busqué en el mueble del pasillo, en el armario de la entrada, en el estante del garaje donde guardamos los manuales viejos. Nada. Mary. Llamé. Bajó despacio, cautelosa. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el archivador de la jubilación? Frunció el ceño como si le hubiera preguntado una tontería. ¿Para qué quieres eso? Solo quiero echarle un vistazo. Hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Ahora está todo online. No tienes que preocuparte por eso. Me preocupa, dije. Siempre lo he consultado. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de recuperar la suavidad. Tomás, estás cansado. Estás distraído desde esa gala. Deja que yo me encargue. Esa palabra otra vez. Encargarme. No insistí. Me fui a la cama y me quedé mirando el techo, igual que en Madrid, escuchando el crujir de la casa a nuestro alrededor. A la mañana siguiente, aproveché el descanso de la comida para pasar por la caja de ahorros. La mujer del mostrador me conocía, habíamos ido al mismo instituto, aunque ella iba a un curso por debajo. Tecleó durante un minuto, frunció el ceño y levantó la vista. Se cambió tu dirección de correspondencia, dijo. ¿Cuándo? Hace unos 6 meses. ¿A dónde? Dudó un momento. A un apartado de correos aquí en el centro. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Quién autorizó eso? Consultó la pantalla. Tu esposa. Tiene un poder notarial. Me quedé mirándola fijamente. Yo nunca firmé ningún poder. Ella se mordió el labio. Está en el expediente, Tomás. Conduje de vuelta al taller con las manos temblándome sobre el volante. Cada semáforo en rojo parecía eterno. Esa tarde, le pedí a Mariana que se sentara. He ido al banco, dije. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Por qué has hecho eso? Me han dicho que cambiaste la dirección de correo y que tienes un poder notarial. Suspiró como si yo fuera un niño que interrumpía su trabajo. Era más fácil así. Te olvidas de las cosas. No me olvido de mi propio nombre. No seas dramático. Le pedí ver los papeles. Trajo una carpeta del cajón de la cocina y la deslizó sobre la mesa. Era gruesa. Pestañas, firmas, fechas. Mi nombre estaba allí. Mira, dijo suavemente. Tú firmaste. Miré la firma. Era la mía, o lo suficientemente parecida. Recordé el día en que me entregó un montón de formularios después de cenar. Dijo que eran actualizaciones de seguros y beneficios sociales. Yo había firmado donde ella me indicó. Dijiste que esto era pura rutina, dije. Y lo es, respondió ella. Le estás dando demasiadas vueltas. Pasé las páginas. Cambios de beneficiarios, entrega digital, un formulario de consentimiento conyugal que no recordaba haber discutido. Me empezó a zumbar la cabeza. Tomás, dijo ella, bajando la voz, te estás confundiendo. Eso pasa a tu edad. Esa palabra, confundiendo, dolió más que cualquier otra cosa. Empujé la carpeta hacia ella. Necesito tiempo. Ella asintió, levantándose ya. Por supuesto. Solo confía en mí. Esa noche, llamé al número de la tarjeta de Leonor. El contable forense que Leonor me recomendó se reunió conmigo en una cafetería cerca del centro comercial. Tenía un bloc de notas entre nosotros y una jarra de café quemado sobre la mesa. Me habló con claridad, explicándome cómo se pueden desviar cuentas, cómo funciona la entrega de documentos sin papel y lo fácil que es mover activos sin levantar sospechas si un cónyuge controla todo el flujo de información. No estás loco, me dijo, y no estás solo. En el trayecto a casa, aparqué en el parking de un supermercado y me quedé allí sentado, con las manos en el volante.
Pensé en cómo Mariana se reía por teléfono, en cómo le decía a la gente que yo no entendía de números y en lo pequeño que me había hecho sentir durante años. Podría haber estallado, gritado o lanzado la carpeta por los aires. En lugar de eso, hice algo que mi padre me enseñó tras ser expulsado de un partido por un arranque de ira en el 95. Mantuve la calma. Lo anoté todo. Fechas, palabras, cambios. Por primera vez, no me quedé atrás. Mariana se volvió más astuta en cuanto notó que yo empezaba a tener curiosidad. No hubo una confesión ni una pelea a gritos. Fue más sutil, como un ladrón que no hace saltar la alarma, sino que cambia el código y sonríe mientras tú intentas abrir la puerta. 2 días después de preguntar por el banco, encontré los cajones del escritorio reorganizados. No estaban desordenados, estaban vacíos de cualquier cosa útil. El archivador del pasillo tenía una cerradura nueva, de esas baratas que compras en una ferretería. ¿Qué es eso?, pregunté señalándolo. Privacidad, respondió ella sin levantar la vista de su portátil. También son mis cosas. Tus cosas están en el garaje, replicó, haciendo clic con el ratón como si no me hubiera oído. Fui al garaje y abrí la caja de plástico donde guardábamos los manuales. Había bombillas, cinta americana y adornos de Navidad, pero ni rastro del archivador azul de mi jubilación. Esa noche, ella estaba en el sofá hojeando una revista. Tomás, dijo sin mirarme, hoy he hablado con el Departamento Jurídico de Recursos Humanos. Mi estómago se apretó. ¿Sobre qué? Sobre ti. Te has estado comportando de forma extraña desde la gala. Me quedé helado ante su audacia. Tenía la capacidad de retorcer la realidad hasta que el problema fuera yo. Le pregunté otra vez por los extractos de jubilación. Ya te respondí, dijo ella. Digital, más limpio, menos desorden. Yo no soy desorden, respondí. Dejó la revista con cuidado. ¿Quieres mantener tu seguro médico, Tomás? Me quedé parpadeando. ¿De qué estás hablando? Me dedicó esa sonrisa de recursos humanos. Suave por fuera, pero de hierro por dentro. Últimamente trabajas menos horas. Has tenido esos dolores de cabeza. Si vas a empezar a acusarme de cosas, vas a crear inestabilidad. Inestabilidad, repetí, saboreando la palabra. Es la realidad, dijo ella. A nuestra edad no podemos permitirnos errores. Tú no entiendes cómo funcionan estos beneficios sociales. Esa era su frase, usada como un martillo. Tú no entiendes. Quería gritarle que yo había cableado medio polígono industrial de la ciudad y que jamás había confundido una fase con un neutro. Pero esto no era electricidad, era personal. Alguien intentaba que dudara de mi propia mente. Así que hice lo que no esperaba. Asentí. Está bien, dije con calma. Enséñame. ¿Enseñarte qué? Sus ojos se entrecerraron. Las cuentas. Entra ahora mismo. Dudó lo suficiente para confirmarme que no estaba acostumbrada a que la desafiaran. Luego cogió el portátil y lo giró hacia mí, con los dedos volando sobre las teclas. Te vas a agobiar, soltó. Lo intentaré, respondí. Inició sesión rápido, como un mago practicando un truco. La pantalla parpadeó y aparecieron números. Se desplazó por la página a toda prisa, demasiado rápido, y cerró el portátil de golpe. ¿Ves? Todo está bien. Eso no es enseñarme, dije. Lo es. Estalló ella, antes de suavizar el tono. Tomás, no estás pensando con claridad. Me quedé mirándola. Era la mujer a la que había defendido en funerales, vacaciones y reuniones de padres. La mujer que solía apoyar la cabeza en mi hombro cuando íbamos al autocine y aún nos reíamos juntos. Pienso con más claridad que en años, le dije.
Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino por el esfuerzo de contenerme. Al día siguiente, después del trabajo, fui a la biblioteca pública. Yo, el tipo que prefería reconstruir un motor antes que resetear una contraseña, sentado frente a un ordenador público con las gafas de cerca en la punta de la nariz. Saqué el móvil y llamé de nuevo al contable forense. Vale, le dije, háblame como si tuviera 5 años. Él soltó una risita. Esa es la mitad de mi trabajo. Me guió paso a paso. Recuperación de correos, preguntas de seguridad, autenticación en 2 pasos. Mis dedos, acostumbrados a las herramientas, tropezaban con el teclado. Tras 40 minutos, logré entrar en una cuenta de correo antigua que Mariana no sabía que aún usaba. Y allí estaba. Notificaciones, cambios de cuenta, actualizaciones de dirección y una confirmación de cambio de beneficiario que yo nunca había visto porque se enviaba a la nueva bandeja de entrada digital que ella controlaba. Se me secó la garganta. Lo imprimí todo, página por página. La impresora de la biblioteca chillaba como si me odiara, pero escupió las pruebas. Al salir, me reuní con el abogado que Leonor me había recomendado en una cafetería de la calle Mayor. Era un hombre de unos 60 años que hablaba como alguien que ha pasado décadas viendo a la gente mentir bajo focos potentes. No hace falta que grites, me dijo, dando golpecitos al montón de papeles, solo tienes que ser preciso. No intento arruinarla, dije. Él levantó la vista. Entonces ya vas por delante de ella. Ese fin de semana, Mariana organizó un brunch benéfico en nuestra casa. No me lo consultó, simplemente me informó. Tú quédate en el piso de arriba, dijo, colocando flores en un jarrón como si estuviera posando para un reportaje de la revista Hola. Vamos a tratar temas de iniciativas de liderazgo. Casi suelto una carcajada. Liderazgo en mi propia casa. Tenía planeado evitar el evento para seguir reuniendo pruebas en silencio, pero entonces oí a una de las invitadas decir en el recibidor. Mariana, tu casa está tan cuidada, parece un museo. Como un museo. Como si yo fuera una pieza polvorienta en una sala trasera. Algo en mi interior se rompió, pero no fue rabia, fue determinación. Bajé las escaleras, esta vez no con un smoking, sino con mis botas de trabajo, mis vaqueros gastados y una camisa limpia que yo mismo había planchado. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par, como si me hubiera visto entrar desnudo. Tomás, siseó sin apenas mover los dientes, ¿qué estás haciendo? Vivir aquí, respondí. Varias personas se giraron. Uno de los donantes, un hombre de pelo canoso, miró mis botas y sonrió con aprobación. ¿Son unas chiruca? Preguntó. Sí, dije. Buenas botas, asintió. Mi padre no usaba otras. La sonrisa de Mariana se congeló. Por un segundo, dejé de ser invisible. Esa noche, cuando todos se fueron, me acorraló en la cocina. Me has puesto en evidencia, dijo, con la voz temblando de ira. La miré con calma, apoyado en la encimera. Tú llevas años poniéndome en evidencia a mí. Su rostro se puso rojo. ¿Te crees muy listo ahora porque una multimillonaria te dirigió la palabra en una gala? No respondí. No le di nada que pudiera retorcer. En su lugar, fui al garaje y abrí una caja de cartón que no había tocado en mucho tiempo. Recortes viejos de béisbol, una foto de equipo desgastada y una cinta de casete con la letra de Leonor que decía: Verano del 95. Me senté en el banco de trabajo y la sostuve durante mucho tiempo. No porque quisiera huir al pasado, sino porque me recordaba que yo solía ser un hombre que se plantaba en el cajón de bateo sin pestañear. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Leonor. Sin rodeos ni sentimentalismos, solo un lugar y una hora. Una cafetería tranquila en el centro de Alcalá.
Cuando nos vimos, ella parecía cansada de una forma que el dinero no puede curar. Yo no crecí rodeada de esto, dijo, mirando a su alrededor como si aún no se creyera que era dueña de medio mundo empresarial. Mi primer piso tenía goteras. Aprendí a guardar todos los recibos porque nadie más iba a protegerme. Deslizó una carpeta sobre la mesa. No era dinero. Era acceso. Copias de políticas corporativas, esquemas de procedimientos de cumplimiento y los canales adecuados para presentar pruebas sin ser aplastado por los amigos de Mariana en recursos humanos. Tu historia necesita luz, dijo ella. No drama, sino luz. Tragué saliva. Vendrá a por mí. Leonora sintió una vez. Entonces lo haremos bien. Salí de allí con la carpeta bajo el brazo, sintiendo su peso como si fuera mi cinturón de herramientas. Mariana pensaba que había cerrado el archivador con llave. No se daba cuenta de que yo había aprendido a leer el cableado que hay detrás de la pared. Y cuando llegó la invitación una semana después, la cena de los premios a la ética y el liderazgo, con el nombre de Mariana en letras doradas, la sostuve en mis manos y sentí algo parecido a la lástima. Ella estaba construyendo toda su vida sobre una imagen, y yo finalmente tenía el papeleo que podía derrumbarlo todo de forma silenciosa y legal, pieza a pieza. El salón de actos estaba más concurrido esta vez, y no era la música lo que llenaba el ambiente, sino el murmullo de las voces. Eran voces seguras, solapadas, de personas que se sentían intocables. La cena de los premios a la ética y el liderazgo se celebraba en un hotel junto al río. Un edificio de cristal y acero cepillado, el tipo de lugar que te hace sentir importante solo por cruzar el umbral. Mariana lo había planeado todo al milímetro. Llegó temprano, con su tableta en la mano y sus tacones marcando el ritmo como un metrónomo. Abrazaba a los donantes, reía con complicidad y repartía besos en las mejillas. Su nombre aparecía en grandes carteles junto a palabras como integridad, transparencia y valores corporativos. Yo entré 10 minutos tarde, no por nervios, sino porque en la vida el tiempo lo es todo. Llevaba una chaqueta oscura y mis botas limpias. Nada ostentoso, nada desafiante, simplemente yo. Saludé al aparcacoches, di las gracias a la recepcionista y me senté en una de las últimas filas, donde a Mariana siempre le gustaba que estuviera. Desde el escenario, ella se veía radiante, segura de sí misma e inalcanzable. Cuando empezó su discurso, la sala enmudeció. En un momento en que la confianza en las instituciones es frágil, dijo ante el micrófono, es nuestra responsabilidad como líderes defender los estándares éticos, incluso cuando resulta incómodo. Sentí una calma extraña, porque sabía lo que ya estaba en marcha. 3 días antes, los informes habían sido enviados por los canales oficiales, con sus sellos de tiempo y sus acuses de recibo. Habían llegado al comité de auditoría, a los asesores externos y al enlace de la junta directiva que Leonor me había presentado discretamente. Sin filtraciones, sin escándalos innecesarios, solo hechos. Reembolsos de gastos que no cuadraban, conflictos de intereses no declarados, correos de recursos humanos presionando a cónyuges para firmar documentos rutinarios y cambios de beneficiarios realizados sin consentimiento informado. 1000 pequeños cortes de papel. Por el rabillo del ojo, vi a un hombre de traje gris susurrar algo a una mujer en la mesa presidencial. Otro móvil salió de un bolsillo, y luego otro. Mariana seguía hablando, aunque su voz vaciló un instante cuando dijo: porque la dignidad en el trabajo no es solo un eslogan. Cerca del frente, una mano se alzó. Mariana, dijo un miembro de la junta poniéndose en pie, ¿podemos hacer una pausa? El ambiente en la sala cambió. Las sillas chirriaron. Alguien se aclaró la garganta. Mariana forzó una sonrisa tensa. Por supuesto, respondió ella. Pero él no volvió a sentarse. Hay algunas cuestiones que deben abordarse antes de continuar, dijo con cautela. Los ojos de Mariana recorrieron la sala, buscando apoyo,
buscando el control. En su lugar, me encontraron a mí. No sonreí. No asentí. Simplemente me puse de pie. El sonido de mi ropa contra la silla y el roce de mis botas sobre la alfombra parecieron amplificarse, las cabezas se giraron. ¿Quién es ese?, susurró alguien. El rostro de Mariana se volvió pálido. Esto es totalmente inapropiado, dijo, con la voz volviéndose repentinamente afilada, es mi marido. Está confundido. Ahí estaba otra vez. Esa palabra. Caminé hacia adelante lentamente, deteniéndome a pocos metros del escenario. Sentía los latidos del corazón en mis oídos, pero mis manos estaban firmes. Más firmes de lo que habían estado en años. No estoy confundido, dije. No necesité levantar la voz. Estoy informado. Un murmullo recorrió a los asistentes. El miembro de la junta asintió. El señor Keller ha aportado documentación, dijo, documentación sustancial. Mariana soltó una risa quebradiza. Esto es un asunto personal. Una disputa matrimonial. No, replicó el hombre de la junta, es un problema de cumplimiento normativo. El proyector detrás de ella cobró vida. Aparecieron encabezados de correos electrónicos, fechas, extractos de políticas de la empresa. Mariana se giró, con los ojos yendo de un lado a otro y los labios entreabiertos sin emitir sonido. Se apoyó en el atril como si fuera lo único que la mantenía en pie. No lo entienden, dijo con la voz quebrada, esto se está sacando de contexto. Di un paso más hacia adelante. He estado atrás el tiempo suficiente para verlo todo, Mariana, le dije. El silencio cayó sobre la sala de forma pesada. Ella me miró entonces, no con rabia ni con miedo, sino con algo parecido a la incredulidad, como si hubiera construido su mundo entero sobre la premisa de que yo nunca me levantaría. Le temblaba la mano. El vaso de agua sobre el atril se volcó, rodó y se hizo añicos en el escenario. Nadie se movió para ayudarla. El miembro de la junta agradeció a los asistentes su paciencia y anunció la suspensión temporal del acto a la espera de una revisión. Los donantes evitaban el contacto visual. Algunos me miraron con algo que se parecía al respeto. Mariana fue escoltada fuera del escenario por primera vez, el ritmo de sus tacones estaba totalmente roto. Yo no la seguí. Me quedé donde estaba hasta que la sala empezó a bullir de nuevo, esta vez con una energía distinta. Con preguntas reales. Cuando finalmente salí a la calle, el aire de la noche se sentía fresco y limpio. Me quedé junto al río y respiré. Leonor se acercó un momento después. No me tocó. Lo has hecho, dijo ella. Lo hemos hecho bien, respondí. Ella asintió. Dentro, las piezas del dominó seguían cayendo, pero allí fuera, bajo las luces de la ciudad, me sentí como no me sentía desde aquel verano del 95. Sólido. Me mudé a la semana siguiente. Sin prisas, sin huidas en mitad de la noche. Empaqué lo que era mío. Mis herramientas, mi ropa, una caja con fotos viejas y la cinta del 95. Dejé el resto exactamente donde estaba. Que la casa se viera impecable sin mí. El abogado se encargó de lo demás. Gracias al rastro de documentos y a que todo se hizo de forma correcta, el divorcio no se convirtió en un circo. Se revirtieron los cambios de beneficiarios, se corrigieron las cuentas de jubilación y se anuló el poder notarial. No fue un premio gordo, fue justicia. Y después de años de oír que no entendía de números, la justicia me supo a victoria. Mariana perdió su trabajo antes de que terminara la investigación. Los directores de recursos humanos no sobreviven a violaciones de la ética, especialmente si son públicas. Me enteré por la gente, porque en una ciudad como Alcalá todo se sabe, que ella andaba explorando nuevas oportunidades. Esa era la frase que a ella le gustaba usar con los demás. No me regodeé, no llamé,
no fui a buscarla. Aprendí que la venganza no es ruidosa cuando se hace bien, es definitiva. Los días de tranquilidad fueron los más difíciles. Hubo mañanas en las que despertaba solo en un pequeño piso cerca de la vía Complutense y sentía el peso de todo en mi pecho. 30 años es mucho tiempo para darte cuenta de que te has estado haciendo pequeño a ti mismo. Algunas noches me quedaba despierto mirando un techo que no era el mío, preguntándome cómo no lo vi antes. Pero luego había otros momentos. Como la primera vez que revisé mis cuentas yo solo y entendí cada línea. O la tarde en que me detuve en el viejo campo de El Val y vi un partido de juveniles desde la grada, el chasquido del bate sonaba igual. O el día que quedé con Leonor para tomar café de nuevo. Sin galas, sin discursos, solo un sitio tranquilo con tazas desconchadas y bollería regular. Hablamos despacio, con cuidado, sobre dónde estábamos ahora y no sobre dónde habíamos estado. No fingimos que teníamos 25 años otra vez. No precipitamos nada. A nuestra edad, no persigues fuegos artificiales, buscas una luz constante. A veces conducíamos con la radio baja, escuchando rock clásico. A veces no decíamos nada. Con eso bastaba. Pensé mucho en la dignidad durante esas semanas. En lo fácil que es entregarla, una pequeña concesión tras otra. En cómo quedarse atrás se convierte en un hábito si no tienes cuidado. A mis 57 años, no estaba empezando de cero. Estaba recuperándome a mí mismo. Si esta historia te ha tocado de cerca, si alguna vez te has sentido invisible, infravalorado o apartado silenciosamente, tómate un momento para reflexionar sobre ese sentimiento. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Y si quieres escuchar más relatos sobre la fuerza silenciosa, las lecciones difíciles y las segundas oportunidades, considera suscribirte. Algunas personas pasan su vida entera intentando impresionar a los demás en una sala llena de gente. Otras, finalmente recuerdan quiénes son y dan un paso al frente. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. 7 meses. 7 meses exactos durante los cuales, cada bendita noche a las 2:47 de la madrugada, mi marido se levantaba y se quedaba de pie junto a mi cama, en la penumbra, simplemente observándome dormir. Lo hizo hasta el día en que fingí estar profundamente dormida y escuché lo que susurraba. Y, hijo mío, lo que descubrí destrozó mi vida para siempre. Me llamo Elena. Elena María Santos. Hoy tengo 89 años, cumplí los 89 el pasado 3 de marzo. Nací allá por 1937 en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, en Andalucía. He vivido mucho en esta vida. He pasado por situaciones que, cuando se las cuento a la gente hoy en día, no me creen. Pero todo lo que te voy a contar aquí es la pura verdad, lo sabe Dios. Puedes preguntárselo a mis hijas, a mis nietos, a cualquiera que me conozca. Yo no miento. No he mentido en mi vida. Antes de seguir con mi historia, me gustaría pedirte un favor. Si puedes, deja un me gusta y suscríbete, que a una mujer de mi edad le hace ilusión ver que estas cosas modernas sirven para que otros escuchen su historia. Quiero que se sepa. Quiero que otras mujeres sepan que no están solas. Así que dime en los comentarios desde dónde me ves. Desde Madrid, desde Sevilla o quizás desde algún lugar lejano al otro lado del charco. Me emociona ver que mi voz llega a tantos sitios. Bueno, ahora voy a empezar mi historia por el principio, porque si no, no entenderás nada de lo que pasó. Me casé con Mateo Vázquez el 15 de octubre de 1958. Yo tenía 21 años y él 26. Fue un matrimonio de esos apalabrados por las familias, como era costumbre en los pueblos de la España de entonces. Mi padre conocía al suyo de toda la vida, ambos eran hombres respetados en la hermandad del pueblo y pensaron que hacíamos buena pareja. Apenas conocía a Mateo antes de la boda. Nos habíamos visto 3 o 4 veces, siempre con nuestros padres delante, tomando un anís o un café.
Era un hombre guapo, alto, fuerte y muy trabajador. Mi padre decía que era un hombre serio, de palabra, y que cuidaría bien de mí. Me casé de blanco en la iglesia de la Encarnación. Fue una celebración grande, con mucha comida, vino de la tierra y todo el pueblo invitado. Recuerdo que llevaba el vestido de encaje que había sido de mi abuela, el que mi madre guardaba como oro en paño en un arcón de madera. Hacía un día de sol espléndido, de esos que calientan los olivos, y yo estaba más nerviosa que un flan. No conocía realmente al hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. Después de la boda, nos fuimos a vivir a un pequeño cortijo que su padre nos había cedido. Eran unas cuantas fanegas de tierra cerca de un municipio perdido en la campiña jienense, lejos de todo. La casa era sencilla, de piedra y cal, con apenas 3 estancias. Un salón que hacía las veces de cocina con su chimenea, un dormitorio y una pequeña alacena al fondo. El baño estaba fuera, una letrina en el corral, y no teníamos luz eléctrica, usábamos candiles de aceite y lámparas de queroseno. El agua la sacábamos del pozo del patio. Mateo trabajaba de sol a sol en el campo. Plantaba hortalizas, cuidaba los olivos y criaba algunos cerdos y gallinas. Yo me encargaba de la casa, lavaba la ropa en el lavadero de piedra, cocinaba en el anafe de leña, remendaba nuestra ropa. Era una vida dura, de posguerra, pero era la vida que conocíamos. Todo el mundo vivía así entonces. Mi primera hija nació en 1960, el 23 de abril. La llamé Ruth, porque me gustaba ese nombre bíblico, me parecía precioso. El parto fue en casa con la ayuda de la señora Sebastiana, la partera de la comarca. Fue un alumbramiento largo y difícil. Sufrí mucho, pero cuando vi a mi niña, se me olvidó todo el dolor. Era tan pequeñita, tan perfecta. En 1962 nació Rocío, el 8 de agosto. Otro parto complicado, pero esta vez ya sabía a lo que me enfrentaba. Rocío era distinta a Ruth. Ruth era tranquila, callada. Rocío nació llorando, reclamando atención, con mucho temperamento. 2 niñas preciosas. Y en 1965 llegó Carmen, mi pequeña, el 1 de diciembre. Fue un parto más tranquilo, gracias a la Virgen. Carmen era menudita, pero muy despierta y lista. 3 hijas. 3 mujeres. Mateo quería un varón. Quería un hijo que le ayudara en el campo, con los jornales y el ganado. Pero el Señor me dio 3 niñas, y yo estaba agradecida por cada una de ellas. Mateo siempre fue un hombre muy reservado. No era de hablar mucho, ni de dar muestras de cariño. Nunca me puso la mano encima, tengo que decir eso a su favor. Jamás me levantó la voz de mala manera. Pero tampoco era afectuoso. Nunca me abrazaba por iniciativa propia, nunca me decía que me quería, nunca me traía un detalle. Era como si fuéramos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Él trabajaba, yo trabajaba, criábamos a las niñas, pero no había ese amor que se ve en las películas. No lo había. A veces me preguntaba si todos los matrimonios serían así. Hablaba con otras mujeres en la fuente o a la salida de misa, y parecía que sí, que aquello era lo normal. El marido trabajaba, la mujer cuidaba la casa, y san se acabó. El amor era cosa de novios jóvenes. Después del matrimonio, venía la obligación. Venía el deber. Las niñas crecían, el tiempo pasaba y la vida seguía en esa rutina. Levantarse temprano, hacer el café, cuidar la casa, las niñas, la colada, la comida. Mateo salía al campo antes de que saliera el sol, volvía cuando ya estaba oscureciendo, cenaba en silencio, se acostaba y volvíamos a empezar al día siguiente. No te voy a mentir. No era feliz, pero tampoco era completamente desgraciada. Era la vida que me había tocado y yo la aceptaba. Tenía mis hijas, comida en la mesa y un techo sobre la cabeza. Mucha gente tenía mucho menos en esos años. Así pasaron 10 años. 10 años de un matrimonio tranquilo, sin grandes alegrías pero sin grandes problemas. Hasta que llegó enero de 1971. Nunca lo olvidaré. Había llovido mucho a finales de diciembre. El campo tenía buen aspecto, los olivos estaban cargados.
Mateo estaba incluso más calmado, menos serio. Las niñas estaban de vacaciones. Ruth tenía 11 años y ya me ayudaba mucho con las tareas. Rocío tenía 9, estaba en esa etapa traviesa de subirse a los árboles y mancharse toda la ropa. Y Carmen, con 6 años, seguía siendo pequeña pero muy espabilada. Era un martes, 16 de enero de 1971. Lo recuerdo bien porque al día siguiente había una novena especial en la parroquia y yo siempre encendía una vela. Había sido un día normal. Me levanté temprano, hice el café. Mateo se fue a sus labores. Yo me quedé con las niñas, hice el almuerzo, lavé la ropa. Por la tarde, remendé un vestido de Rocío que estaba roto y preparé la cena. Unas migas con un poco de jamón que nos quedaba. Cenamos todos juntos. Las niñas se durmieron pronto porque estaban cansadas de jugar bajo el sol todo el día. Mateo y yo nos quedamos un rato en el salón, él fumaba su pipa y yo zurcía unos calcetines. Luego nos fuimos a la cama. Debían de ser cerca de las 9 de la noche cuando nos acostamos. Yo siempre dormía en el lado izquierdo de la cama, junto a la pared. Mateo dormía en el derecho, al lado de la puerta. Había sido así desde que nos casamos. La cama era de madera, vieja, y crujía entera cuando te movías. El colchón era de lana, algo duro e incómodo, pero era lo que teníamos. Me quedé dormida enseguida, estaba agotada tras una jornada pesada. Y entonces, en mitad de la noche, me desperté. Me desperté de golpe, de esa forma en que te despiertas cuando sientes que algo no va bien. ¿Sabes esa certeza de que alguien te está mirando? Ese fue el sentimiento. Abrí los ojos poco a poco, todavía aturdida por el sueño. La casa estaba a oscuras, negra como el carbón. No había luna esa noche. Todo estaba oscuro, pero, hijo mío, vi su silueta. La silueta de Mateo de pie junto a la cama, simplemente ahí, parado. Mi corazón empezó a galopar. Me asusté tanto que por un segundo no pude ni respirar. Pensé que era un ladrón, que era alguien que quería hacernos daño. Pero luego mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi que era él. Mateo, de pie en mi lado de la cama, observándome. Tenía tanto miedo que no pude articular palabra. Me quedé allí tendida, mirándole, y él seguía allí, inmóvil, vigilándome. No decía nada, no se movía, solo estaba allí. Después de un rato, no sé cuánto, quizá unos minutos, regresó a su lado de la cama y se acostó sin decir una palabra, como si no hubiera pasado nada. Me quedé despierta el resto de la noche, con el corazón en un puño y las manos sudando frío. No paraba de pensar en qué había pasado, por qué había hecho eso, porque se había quedado allí mirándome así. Por la mañana, cuando nos levantamos, fingí que no había pasado nada. Hice el café, todo normal. Pero no le quitaba el ojo de encima, intentando ver si se comportaba de forma distinta, si había algo extraño. Pero él estaba normal, como siempre. Callado, serio, mojando su pan en el café negro. Pensé que debían de ser imaginaciones mías, que lo habría soñado o que se habría levantado para ir al corral y se quedó allí parado por accidente. Intenté convencerme de que no era nada. Pero a la noche siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Me desperté en mitad de la noche y allí estaba él, de pie junto a la cama, observándome. Esta vez miré el reloj que teníamos en la pared, uno viejo de cuerda que le había regalado su padre. Marcaba las 2:47. Se quedó allí unos 10 minutos. Yo permanecí fingiendo que dormía, pero estaba totalmente despierta, con el pulso acelerado, intentando comprender. Luego volvió a la cama. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté: «Mateo, ¿te levantaste anoche?». Él me miró con una cara como si no supiera de qué le hablaba. ¿Levantarme para qué? ¿Para ir al baño o algo? No, dormí toda la noche del tirón. ¿Por qué? Nada. Me pareció oír un ruido. Y ahí quedó la cosa. Tema cerrado. O no lo sabía o fingía no saberlo. Pero, hijo, volvió a pasar la tercera noche, y la cuarta, y la quinta. Cada bendito día, siempre a la misma hora.
A las 2:47 de la madrugada. Empecé a desesperarme. Empecé a tener miedo de dormir. Me quedaba despierta esperando a que llegara esa hora. Y cuando llegaba, allí estaba él. De pie, observándome, sin decir nada, sin hacer nada, solo mirando. Intenté hablar con él otra vez. Le pregunté si estaba enfermo, si dormía mal, si tenía alguna preocupación. Siempre decía que todo estaba bien, que eran cosas mías. Pero no eran cosas mías. Todas las noches, a las 2:47, estaba allí. Empecé a perder peso. No podía comer bien. No podía dormir. Vivía cansada, nerviosa. Las niñas se dieron cuenta. Ruth me preguntó si estaba enferma. Le dije que era solo cansancio, pero no me creyó. Vi en sus ojos que sabía que algo iba mal. Pasó febrero, pasó marzo, abril, mayo, junio. En agosto ya hacían 7 meses. 7 meses de esto. Cada santo día, a las 2:47 de la mañana, se levantaba, venía a mi lado de la cama, se quedaba mirando y volvía. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Te lo juro por la Virgen, pensé que estaba perdiendo el juicio. ¿Cómo puede un hombre hacer eso cada día a la misma hora y actuar como si nada por la mañana? Me pasaba el día dándole vueltas mientras lavaba la ropa en el lavadero, mientras cocinaba, mientras barría la casa. Mi cabeza no paraba, pensando, intentando entender qué estaba haciendo y por qué. Al principio pensé que era sonámbulo. Había oído hablar de eso. Mi tía Clara contaba que su marido se levantaba dormido y se iba a la cocina, abría la despensa y se quedaba allí plantado. Así que pensé que podía ser eso. Pero, hijo, los sonámbulos no se quedan en el mismo sitio cada día y no lo hacen exactamente a la misma hora. A las 2:47, como un reloj. No podía ser sonambulismo. Luego pensé que sería una enfermedad, algo de la cabeza. Había oído de gente que se ponía mala de los nervios y empezaba a hacer cosas raras. El viejo señor Julián, el de la tienda de ultramarinos, se puso así hace años. Empezó a hablar solo, a ver cosas que no existían. Tuvieron que llevárselo a un centro. ¿Sería eso? ¿Estaría Mateo enfermo? Pensé en hablar con alguien, ¿pero con quién? Vivíamos lejos de todo. La casa más cercana era la de la señora Idella, que estaba a más de 1 kilómetro. No teníamos teléfono. No teníamos nada. Para ir al pueblo había que coger el carro y se tardaba más de 1 hora. ¿Y qué iba a decir? ¿Que mi marido se quedaba mirándome dormir en mitad de la noche? Iban a pensar que la loca era yo. Mi madre vivía en Jaén capital, lejos. No nos veíamos mucho, solo en Navidad o a veces por Semana Santa. No había forma de ir y volver en el día. Y aunque fuera, ¿qué me iba a decir? Mi madre era de esas mujeres a la antigua, de las que piensan que una mujer tiene que aguantar todo en silencio. Te has casado, ahora te aguantas, decía siempre. No iba a servir de nada contárselo. Intenté hablar con las vecinas. Un domingo después de misa, estaba charlando con la señora Idella y la señora Paqui en la puerta de la iglesia. Hablábamos de cosas de la casa, de la comida, esas charlas de mujeres, y me arriesgué. ¿Alguna de vosotras ha tenido problemas con el sueño de sus maridos? Pregunté. La señora Idella me miró con curiosidad. ¿A qué te refieres, Elena? Oh, no sé. ¿Cómo que se levanten de noche, cosas así? La señora Paqui se rió. El mío ronca tanto que asusta. Despierta a todo el barrio, pero levantarse, solo para ir al corral. Y no pude seguir. No tuve valor para contarlo. Iban a pensar que era raro. Iban a empezar los chismes. Los pueblos pequeños son así, todo el mundo se entera de todo. En casa, la situación empeoraba. Estaba perdiendo mucho peso. La ropa me bailaba. Se me había afilado la cara. Tenía unas ojeras profundas y oscuras. Me miraba al espejo y no me reconocía. Parecía un espectro. Las niñas estaban preocupadas.
Ruth, pobrecita, con 11 años ya se había dado cuenta de que algo iba muy mal. Me preguntaba constantemente. ¿Está mamá enferma? No, hija, es solo cansancio. Pero veo que no comes bien. No duermes bien. ¿Pasa algo, mamá? No pasa nada, Ruth. No te preocupes. Pero veía en sus ojos que no me creía. Y me sentía fatal por mentir a mi hija. ¿Pero qué le iba a decir? ¿Que su padre se quedaba mirándome dormir cada noche? Una niña de 11 años no lo entendería. Rocío también se comportaba raro. Ella siempre había sido la más habladora de las tres, la más alegre, la que más guerra daba. Pero en esos días estaba callada, ya no jugaba como antes. Se quedaba en su rincón, silenciosa. Pensé que serían cosas de niños, una racha, pero me preocupaba. Y Carmen, la pequeña de 6 años, también sentía que algo no marchaba. Los niños huelen estas cosas. Se pasaba el día abrazándome, pegada a mí como si tuviera miedo de que me fuera. Mateo seguía igual. Trabajando en el campo, volviendo de noche, comiendo en silencio, durmiendo, y cada madrugada a las 2:47 levantándose para venir a mirarme. Empecé a tener miedo, miedo de verdad. Porque se oyen historias, ya sabes. Historias de hombres que mataban a sus mujeres mientras dormían. De hombres que perdían el juicio y hacían barbaridades. ¿Y si era eso? ¿Y si una de esas noches venía con algo en la mano? Un cuchillo. Una almohada para asfixiarme. Empecé a dormir con pavor, o mejor dicho, a no dormir. Me quedaba en vela toda la noche esperando, mirando el reloj. 2:40. 2:45. 2:47. Y ahí venía él. Hubo una noche que fingí estar profundamente dormida. Respiraba hondo y pausado, como hace la gente cuando duerme de verdad. Quería ver qué hacía. Se quedó allí más tiempo de lo normal. Estuvo unos 15 o 20 minutos, y oí su respiración. Pesada, agitada, como si estuviera nervioso, inquieto. En un momento dado, se inclinó, se acercó a mi cara. Sentí su aliento caliente con olor a tabaco de liar. Pensé que me iba a besar o a matar. No lo sabía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él lo iba a oír, pero no hizo nada. Solo se quedó allí muy cerca, respirando. Luego se enderezó y volvió a la cama. Esa noche ya no pegué ojo. Me quedé despierta hasta el amanecer, temblando, sudando frío, sintiendo que me iba a dar un síncope. Al día siguiente estaba tan cansada que casi me desmayo mientras hacía el almuerzo. Tuve que sentarme en el suelo de la cocina, mareada, viendo cómo todo daba vueltas. Ruth me encontró así y se desesperó. Mamá. Mamá, ¿qué ha pasado? Nada, hija. Solo un mareo. Voy a llamar a papá. No, no hace falta. Ya se me ha pasado. Me ayudó a levantarme, me llevó al dormitorio, me tumbó, me trajo un vaso de agua con azúcar y se quedó sentada dándome la mano, mirándome con esos ojos preocupados. En ese momento estuve a punto de contárselo. Estuve a punto de decirle. Hija, tu padre está haciendo algo muy raro. Pero no lo hice. Era una niña. No podía meterle eso en la cabeza. Me estaba poniendo enferma. Enferma de verdad. No podía comer. Se me revolvía el estómago con todo. Perdí casi 8 kilos en 2 meses. Yo, que siempre había sido delgada, me quedé en los huesos, la ropa se me caía del cuerpo. La señora Idella me vio en la tienda un día y se asustó. Elena, por amor de Dios, ¿qué te ha pasado? ¿Estás mala? No, señora Idella, solo cansada. ¿Cansada? Estás en los huesos, muchacha. Ve al médico. Pero no fui. El médico era caro y estaba lejos. ¿Y qué iba a hacer el médico? Me daría pastillas para dormir. Eso no iba a solucionar el problema. El problema era Mateo. Y yo no sabía qué hacer con él. Hubo una noche, ya en julio,
que intenté quedarme despierta a propósito. Bebí café negro fuerte todo el día. No me acosté. Me quedé en el salón cosiendo hasta casi medianoche. Cuando me metí en la cama, me forcé a mantener los ojos abiertos, pellizcándome el brazo cada vez que estaba a punto de dar una cabezada. Aguanté despierta hasta las 2:30. Estaba esperando. Quería ver el momento justo en que se levantara. Quería pillarlo despierta y preguntarle: ¿Qué haces, Mateo? Pero, hijo, no funcionó. Me dormí. No sé si fueron 2 minutos o 5, pero me dormí. Y cuando me desperté con el mismo sobresalto de siempre, él ya estaba allí, de pie junto a la cama, observándome. Me dio tanta rabia conmigo misma que quería llorar. ¿Cómo me había quedado dormida? Empecé a pensar que él sabía cuando estaba despierta, que esperaba a que yo me durmiera para levantarse. ¿Se quedaba él allí despierto, esperando mi sueño? ¿Era eso? Eso me asustó aún más, porque si esperaba a que yo durmiera, era porque no quería que lo supiera. Era porque ocultaba algo. Empecé a vigilarlo durante el día. Cómo me miraba, cómo hablaba con las niñas, buscando alguna señal, algo diferente. Pero él siempre estaba igual. Callado, serio, trabajando en el campo. Hubo un domingo que fuimos a misa. Íbamos todos los domingos, era obligatorio. Yo rezaba, pidiendo ayuda al Señor, pidiendo protección. Y el párroco predicó sobre los demonios que tientan a la gente, sobre las cosas malas que se meten en la cabeza de los hombres. Salí de aquel oficio pensando que podía ser eso, que podía ser el demonio tentando a Mateo, obligándole a hacer esas cosas. Parece una tontería, pero así me criaron, creyendo en esas cosas. Y cuando estás desesperada, crees en todo. Puse una estampa de la Virgen bajo mi almohada. Rezaba cada noche antes de dormir. Pedía protección, pero no funcionó. 2:47. Allí estaba él. Las niñas estaban cada vez más calladas. Rocío especialmente se comportaba muy extraño. Me di cuenta de que ella también había perdido peso. Su carita estaba más delgada. La ropa le quedaba floja. Le pregunté si comía bien en la escuela. Sí, mamá. ¿Estás segura? Estás muy flaca. Sí, ¿cómo, mamá? Es solo que no tengo mucha hambre. Me pareció raro, pero no insistí. Tenía tantas cosas en la cabeza que no podía preocuparme por todo. Hasta que un día, debió de ser a finales de julio o principios de agosto, Rocío llegó de la escuela y se fue directa al cuarto. No quería comer. Decía que le dolía la barriga. Fui a verla. Estaba tumbada, encogida, con la mano en el estómago. ¿Qué has comido, Rocío? Nada, mamá. No he comido nada raro. ¿Tienes fiebre? Le toqué la frente. No tenía fiebre. No, mamá. Es solo dolor de barriga. Le hice una infusión de manzanilla. Se la di y se quedó allí tranquila. Salí del cuarto, pero me quedé preocupada. Más tarde, cuando fui a llevarle algo de cena, entré en la habitación y vi que había estado llorando. Tenía los ojos rojos, hinchados. Rocío, ¿estás llorando? ¿Qué ha pasado? Nada, mamá. Es el dolor. Pero yo sabía que no era solo el dolor. Había algo. Me quedé mirándola y, por primera vez en meses, dejé de pensar en Mateo y presté atención de verdad a mi hija. Estaba diferente. Muy diferente. No era solo la pérdida de peso. Era su gesto, su forma de mirar, su forma de hablar. Había miedo en sus ojos. ¿Miedo a qué? Intenté hablar, pero ella no quiso decir nada. Dijo que tenía sueño, que quería dormir. Salí del cuarto, pero me quedé pensando en qué le estaba pasando a Rocío. Esa noche no pude dejar de pensar en mis hijas, en las tres. Ruth preocupada por mí. Rocío extraña, flaca, asustada. Carmen pegada a mí todo el tiempo. ¿Qué le estaba pasando a mi familia? 2:47. Él se levantó como siempre,
vino a mi lado como siempre, se quedó allí como siempre, pero esta vez yo no tenía miedo de él. Tenía valor. Un valor tan grande que sentí ganas de levantarme y gritar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás destruyendo a esta familia? Pero no grité. Me quedé callada, fingiendo dormir como siempre. Cuando él volvió a la cama, me quedé allí pensando mucho. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. Necesitaba oír lo que hacía mientras estaba allí de pie, porque algo hacía, algo pensaba, y yo necesitaba saber el qué. Fue entonces cuando tuve la idea. Iba a fingir que estaba dormida, pero iba a fingirlo bien. Esta vez iba a respirar hondo, despacio, como alguien realmente dormido. Me iba a quedar completamente inmóvil. Le iba a hacer creer que estaba en un sueño profundo. Y me iba a quedar muy quieta para oír si decía algo. Si hacía algún ruido, lo que fuera. Lo marqué en mi cabeza. El lunes 12 de agosto de 1971. Ese día iba a ser. Iba a descubrir la verdad ese día. Me pasé todo el domingo nerviosa. No pude ir a misa, dije que me encontraba mal. Me quedé en casa pensando, planeando. Mateo salió con las niñas. Me quedé sola. Fui al dormitorio, miré la cama, esa cama vieja y crujiente donde dormía cada día, donde me despertaba cada madrugada a las 2:47 viendo a ese hombre observándome. Mañana iba a saber la verdad. No sabía si quería saberla, pero lo necesitaba. Esa noche de domingo cené muy temprano, me bañé y me acosté pronto, sobre las 8. Dije que tenía dolor de cabeza. Mateo se quedó en el salón fumando. Las niñas se durmieron. Yo me quedé allí, con los ojos abiertos, mirando al techo, escuchando los ruidos de la casa. El crujir de la madera, el viento golpeando la ventana, los grillos fuera. Mateo se acostó sobre las 9. Se puso de su lado, como siempre. Se quedó tranquilo. Yo mantuve los ojos abiertos, esperando, con el corazón acelerado y las manos sudando. No podía fallar mañana. No podía quedarme dormida. Tenía que estar despierta. Tenía que oír. Finalmente, conseguí dormirme. Debían de ser cerca de las 11 de la noche, un sueño ligero lleno de pesadillas. Soñé cosas raras. Con Mateo, con las niñas, con la casa ardiendo. Me desperté de madrugada, miré el reloj. Las 2:30. Aún me quedaban 15 minutos. 15 minutos para descubrir la verdad. 15 minutos para saber qué le estaba haciendo ese hombre a mi paz, a mi cordura. Estaba allí tendida, completamente inmóvil, con el cuerpo tenso, rígido como una tabla. Intenté relajarme. Sabía que no podía estar así de tensa o él se daría cuenta. Tenía que parecer que estaba realmente dormida. Sueño profundo. Respiré hondo, despacio. Soltaba el aire por la boca muy lentamente. Dejé que mis brazos cayeran muertos a los lados de mi cuerpo. Me giré un poco de lado, en la posición en la que siempre dormía. Cerré los ojos, relajé la cara, los hombros, las piernas. Me quedé así, respirando hondo, lento, intentando parecer una persona dormida. Mateo estaba en su lado de la cama. Oía su respiración. Parecía que estaba dormido, pero no estaba segura. ¿Estará realmente dormido o estará despierto, esperando, igual que yo? Los minutos pasaban lentos, muy lentos. Cada segundo parecía una hora. Quería mirar el reloj, pero no podía. Tenía que seguir fingiendo. El silencio de la casa era pesado. Solo se oía el viento fuera y su respiración. Y la mía, que intentaba mantener tranquila, profunda, como la de alguien en sueños. Mi corazón latía con fuerza. Tan fuerte que tenía miedo de que él lo oyera. Pum, 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 golpeando en mi pecho como un tambor. Intenté calmarme. Pensé en cosas tranquilas. El huerto, las gallinas picoteando en el patio, las niñas jugando. Pero no podía calmarme porque sabía que ya era la hora. De repente, oí crujir la cama. Se estaba moviendo.
Me quedé quieta, con los ojos cerrados, respirando hondo. Le oí levantarse. El colchón se hundió de su lado cuando se apoyó para salir. La cama gimió. Se puso de pie. Yo esperaba que viniera a mi lado como siempre, y vino. Oí sus pasos lentos, muy lentos, sobre el suelo de madera de la casa. Crack, 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 pasos lentos, cuidadosos, como los de alguien que no quiere hacer ruido. Se detuvo a mi lado de la cama. Sentí su presencia allí, cerca, muy cerca. Seguí respirando hondo, despacio, fingiendo un sueño profundo. Se quedó allí parado como siempre hacía. Sentí que me observaba. Incluso con los ojos cerrados, sentía el peso de su mirada sobre mí. Mi corazón se disparó. Pum, 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 pum. Latía muy rápido. Intenté controlarlo. No podía mostrar que estaba despierta. Se quedó allí. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. 1 minuto, 2, 3. Pareció una eternidad. Entonces se movió. Oí un ruido como si se hubiera agachado, como si se hubiera puesto de rodillas. Virgen del Carmen, ten misericordia. Estaba de rodillas junto a la cama. Me quedé inmóvil, respirando, fingiendo. Y entonces, hijo mío, empezó a hablar. Su voz era tan baja, tan débil, que apenas se oía un susurro, casi un aliento. Por favor, Elena. Dijo mi nombre. Por favor, Elena, perdóname. ¿Perdonar qué? ¿Qué? Siguió susurrando, con la voz quebrada, temblorosa. Perdóname por lo que hice. Por lo que prometí. No debí. No debí haber hecho eso. Todo mi cuerpo se puso tenso, pero seguí fingiendo dormir. Necesitaba oír más. Necesitaba entender. Estaba desesperado, Elena, continuó. Tenía miedo. La deuda era demasiado grande. No tenía forma de pagarla. ¿Deuda? ¿Qué deuda? Él sollozó. Oí su llanto callado, sofocado, como el de alguien que llora pero no quiere que nadie lo oiga. 500.000 pesetas. Susurró. 500.000. No las tenía. No las tengo. Y él me iba a matar, Elena. El señor Torne me iba a matar. ¿El señor Torne? Silas Torne, el terrateniente rico, el viudo. Se me heló la sangre. Así que lo prometí. Que Dios me perdone. Prometí a nuestra niña. A nuestra Rocío. No, 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 no. Prometió a mi hija, a mi Rocío, a la niña de 9 años. Cuando cumpla los 15, se casará con él. Eso fue lo que prometí. Para pagar la deuda, para salvar mi vida. Quería gritar, quería levantarme, quería agarrar a aquel hombre por el pescuezo y apretar hasta que dejara de respirar. Pero me quedé quieta porque necesitaba oírlo todo. Todo. Él seguía llorando, sollozando. Fue el 16 de enero, de madrugada. Lo había perdido todo jugando al póker en la trastienda de El Cojo. Todo, Elena. Todo el dinero que teníamos ahorrado. Y aún así terminé debiendo las 500.000 al señor Torne. Había apostado nuestro dinero, el dinero que yo había rascado cosiendo, el dinero que ahorrábamos para los tiempos malos. Lo había apostado todo. Llegué a casa aquella mañana queriendo morirme, queriendo colgarme, queriendo desaparecer. Pero entonces él apareció aquí en la casa al día siguiente, el señor Torne, y me hizo la propuesta. ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta? Dijo que olvidaría toda la deuda si le prometía la mano de Rocío cuando cumpliera 15 años. Él tiene 52 años, Elena. 52. Y nuestra niña tiene 9. Yo estaba temblando por dentro, temblando de rabia, de horror, de asco. Dije que sí, confesó él. Dios me perdone. Dije que sí porque tenía miedo. Miedo de que me matara. Miedo de perderlo todo. Soy un cobarde, Elena. Soy un cobarde. Por eso vengo cada madrugada.
A las 2:47. La hora en que hice la promesa. La hora en que vendí a nuestra hija. Desde ese día no duermo bien. Cada día me despierto a esta hora y vengo aquí. Vengo a pedirte perdón, porque sé que cuando te enteres, nunca me perdonarás. Jamás. Tenía razón. Nunca iba a perdonarle. Pero no tengo valor para decírtelo. No tengo valor para ver tu cara cuando lo sepas. Para ver la cara de Rocío cuando sepa que su padre la prometió a un viejo. Mi Rocío, mi pequeña que se portaba raro, flaca, asustada. Ella lo sabía. Alguien se lo habría contado. Él seguía llorando, con la voz cada vez más baja, más rota. Quedan 6 años. 6 años hasta que cumpla 15. Y entonces tendré que entregarla. Tendré que llevar a mi hija ante Silas Thorne como si fuera ganado, como si fuera una cosa. No, eso no iba a pasar. Yo no lo iba a permitir. Perdóname, Elena. Perdóname por ser tan cobarde, tan débil, tan malo. Se quedó allí un rato más, llorando bajito, susurrando palabras que no entendía bien, pidiendo perdón a Dios, pidiéndomelo a mí. Luego se levantó. Oí cómo se ponía en pie. Oí sus pasos volviendo a su lado de la cama. Oí crujir la cama cuando se acostó. Me quedé allí tendida, con los ojos aún cerrados, respirando aún fingiendo sueño. Pero por dentro estaba destrozada, hecha añicos, como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado. Mi hija, mi Rocío, prometida a un viejo para pagar una deuda de juego. Esperé. Esperé hasta estar segura de que se había dormido. Su respiración se volvió pesada, profunda. Se durmió enseguida. Entonces abrí los ojos. La casa estaba oscura, todo negro, pero mis ojos ya estaban acostumbrados a la tiniebla. Miré al techo, el viejo techo de vigas de madera de nuestra casa. Todo tenía sentido ahora. Rocío estaba rara porque lo sabía, alguien se lo había contado o ella lo había oído. Los niños lo oyen todo. Sabía que su padre la había prometido en matrimonio. Mi niña de 9 años, sabiendo que en 6 años tendría que casarse con un hombre de 52, que tendría 58 entonces, un viejo que podría ser su abuelo. Pensé en todas las veces que la había visto callada, flaca, asustada, y yo pensando que eran rachas, cosas de niños. Qué ciega estuve, como no me di cuenta. Porque estaba preocupada por Mateo, por él observándome en la madrugada. Estaba tan centrada en mi miedo que no vi el miedo de mi hija. Me quedé allí el resto de la noche sin dormir, solo pensando, planeando. No iba a dejar que eso pasara. Jamás. Mateo podía haber prometido lo que quisiera. Silas Thorne podía pensar que tenía derecho sobre mi hija. Yo no lo iba a permitir. Vi clarear el día por la rendija de la ventana, la luz entrando poco a poco, el gallo cantando fuera, las gallinas empezando a cacarear. Salí de la cama con cuidado, sin hacer ruido. Mateo seguía durmiendo o fingía dormir. No importaba. Fui a la cocina, encendí la lumbre, puse agua a hervir para el café, me quedé allí mirando el fuego, las llamas bailando. Mi cabeza no paraba, pensando, pensando. Tenía que sacar a las niñas de allí. Tenía que irme. ¿Pero a dónde? No tenía dinero. No tenía nada. ¿Cómo iba a mantener a 3 hijas sola? Pensé en volver a casa de mi madre en Jaén, pero mi madre era vieja, estaba enferma, no podía hacerse cargo de mí y de 3 nietas. Pensé en mi hermana Eduviges. Ella vivía en Madrid, tenía algo más de recursos. ¿Me acogería? Hice el café, puse la mesa, pan, aceite, mermelada de melocotón que yo misma había hecho. Las niñas se despertaron, vinieron a la cocina. Ruth frotándose los ojos, Carmen bostezando. Rocío. Miré a Rocío, a su carita, a sus ojos, y ella me miró a mí. Y en sus ojos vi. Vi que ella sabía que yo lo sabía. ¿Cómo lo supo? No lo sé. Pero lo supo. La abracé. Abracé a mi niña, la apreté fuerte. ¿Estás bien, mamá? Preguntó.
Sí, cielo. Estoy bien. Pero no lo estaba. Nada estaba bien. Apareció Mateo, entró en la cocina, se sentó a la mesa, cogió un trozo de pan, le puso aceite como si fuera un día normal. Le miré directo a los ojos, y él apartó la mirada. No podía enfrentarse a mí. Sabía que yo lo sabía. De alguna forma, lo supo. Dejé que las niñas desayunaran. Les hablé de cosas normales, de la escuela, de las gallinas, de a qué iban a jugar ese día. Luego miré a Ruth. Ruth, tú y tus hermanas vais a pasar unos días en casa de la tía Eduviges. Ruth me miró sorprendida. ¿Hoy, mamá? Pero si la tía Eduviges vive en Madrid. Vamos a ver si el señor Julián puede acercaros a la estación para coger el coche de línea. Os vais esta misma mañana. Os quedaréis allí unos días. Pero mamá, ¿por qué? Porque tengo que arreglar unas cosas aquí. Cosas de mayores. Vosotras id de allí y divertíos con vuestros primos. Miré a Mateo. Estaba pálido, blanco como el papel. Sabía lo que iba a pasar. Preparé un atillo con la ropa de las niñas, unas cuantas mudas, los cepillos de dientes, un peine. Lo metí todo en un saco. Cogí a las 3 de la mano. Vamos. Pero mamá, ¿cómo vamos a ir? Está muy lejos. Vamos en el carro. Voy a pedirle al señor Julián que nos lleve a la estación de autobuses. Fui a casa del señor Julián, era nuestro vecino más cercano. Tenía una camioneta vieja. Le pedí que llevara a las niñas a la parada del autobús en el pueblo. Me miró con cierta sospecha, pero insistí. Le dije que era urgente, que se lo pagaría. Aceptó. Acomodé a las niñas. Ruth, Rocío, Carmen. Las 3 sentadas allí mirándome. Portaos bien en casa de vuestra tía, ¿entendido? Sí, mamá. Obedecedla. Sed educadas. Sí, mamá. Abracé a cada una, las apreté fuerte, olí su pelo, guardé ese momento porque no sabía cuándo las volvería a ver. La camioneta arrancó. Las vi alejarse, diciéndome adiós con la mano. Yo les devolví el saludo hasta que desaparecieron por el camino de tierra. Volví a la casa, entré, cerré la puerta. Mateo estaba sentado en el salón, mirando al suelo. Le miré y él me miró. Y en ese momento, sin que yo dijera nada, él lo supo. Supo que yo lo había oído, que lo sabía todo. Y supo que nada volvería a ser como antes. Nos quedamos allí. Yo de pie, él sentado, el silencio pesado entre nosotros como una losa. No dije nada. No hacía falta. Él lo sabía. Vi que empezaba a temblar. Le temblaban las manos. Le temblaban los hombros. Y entonces empezó a llorar. A llorar de verdad, fuerte, sin esconderse. Elena. No me llames así, mi voz sonó dura, fría. Nunca le había hablado así a él ni a nadie. Él bajó la cabeza, siguió llorando. ¿Lo has oído? Preguntó. ¿Has oído lo que dije esta madrugada? No era una pregunta, era una afirmación. He oído cada palabra, dije. Cada palabra que susurraste mientras pensabas que estaba dormida. Durante 7 meses has venido a mi lado cada madrugada pidiendo perdón. Pero nunca tuviste el valor de decírmelo mientras estaba despierta. No podía. ¿No podías qué, Mateo? ¿No podías decirme que habías vendido a nuestra hija? ¿Qué habías prometido a Rocío, una niña de 9 años, a un hombre de 52? Él sollozó, un sonido feo, desesperado. Estaba desesperado, Elena. La deuda. Celo de la deuda. Te jugaste nuestro dinero. El dinero que yo ahorré cosiendo, lavando ropa, pasando hambre. Lo cogiste todo y te lo jugaste a las cartas. Fui a la cocina, cogí el cuchillo que usaba para cortar la carne. Volví al salón. Cuando vio el cuchillo en mi mano, se puso lívido. Levantó las manos. Elena, por el amor de Dios, no. No voy a matarte,
Mateo, aunque te lo merezcas. Pero quiero que te sientes ahí mismo y me lo cuentes todo desde el principio. Y si me mientes en una sola palabra, una sola, te juro por la Virgen que acabo contigo. Me senté en la silla frente a él. Puse el cuchillo sobre la mesa, pero mantuve la mano sobre él. Habla. Él respiró hondo, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Fue el 15 de enero, un martes por la noche. El cojo tenía partida en la trastienda, póker. Fui. Ya había ido otras veces. ¿Y lo sabías? Sabía que jugabas de vez en cuando, pero pensaba que eran calderillas, unas perras. Esa noche había gente de fuera, hombres ricos, propietarios. La partida era fuerte, las apuestas eran grandes. ¿Y yo? Se detuvo, respiró hondo otra vez. Pensé que iba a ganar. Pensé que iba a doblar nuestro dinero, a triplicarlo. Que iba a comprar más fanegas, más ganado. Que iba a mejorar nuestra vida. Te llevaste todo nuestro dinero. Me llevé las 50.000 pesetas que teníamos ahorradas. Todas. 50.000 pesetas. 5 años de ahorros. 5 años que pasé cosiendo hasta las tantas de la madrugada después de que las niñas se durmieran. Después de que él se durmiera. Cosiendo hasta que me sangraban los dedos. Y él lo cogió todo en una noche y lo perdió. Lo perdí, dijo él. Lo perdí todo en las primeras rondas. Y entonces me desesperé. Pedí prestado. El señor Torne estaba allí. Me prestó 100.000 pesetas. ¿Pediste prestada 100.000 pesetas? Sí. Pensé que iba a recuperar lo que había perdido. Que lo iba a recuperar. Pero no ganaste. No gané. Perdí las 100.000 también. Así que pedí más. Otras 100.000. Me las prestó y las perdí. Pedí otras 100.000. Las perdí. Al final de la noche, le debía a Silas Torne 500.000 pesetas. 500.000 pesetas. Una fortuna. Un dinero que no íbamos a ver en la vida. Me dio un plazo de una semana, continuó. Una semana para conseguir las 500.000. Si no, se quedaría con la tierra, con el cortijo, con todo. Deberías habérmelo dicho. Iba a decírtelo. Te juro que iba a hacerlo. Pero al día siguiente, el sábado, apareció aquí temprano. Vosotras habíais ido a lavar la ropa al arroyo con las niñas. Él vino a caballo. Silas Torne vino aquí. Vino. Entró aquí, se sentó en esa misma silla donde estás tú, encendió un puro y dijo que tenía una propuesta para mí. ¿Qué propuesta era esa? Dijo que llevaba 3 años viudo, que buscaba una muchacha joven para casarse, una muchacha que pudiera darle hijos, cuidar de su casa. Y que se había fijado en Rocío. Que la había visto en la iglesia, en las romerías. Se me revolvió el estómago. Aquel viejo le había echado el ojo a mi hija, a una niña. Y entonces. Entonces me hizo la propuesta. Dijo que si le prometía la mano de Rocío cuando cumpliera 15 años, olvidaría toda la deuda. Las 500.000 pesetas, todo perdonado. Y aceptaste. No fue así, Elena. Le dije que no. Le dije que era una niña, que era mi hija. Pero. Al final aceptaste. Me amenazó. Dijo que si no aceptaba, no era solo la deuda. Dijo que me iba a pasar algo, que iba a desaparecer, que vosotras os ibais a quedar sin nada. Sin tierra, sin casa, sin marido. Así que. ¿Así que preferiste vender a nuestra hija? No la vendí. Solo la prometí. Es lo mismo. Prometiste su mano como si fuera un objeto, como si fuera ganado, como si tuvieras derecho a decidir su vida. Grité fuerte. Toda la rabia que tenía acumulada saliendo de golpe. Él bajó la cabeza, siguió llorando. Lo sé. Sé que hice mal. Por eso no duermo. Por eso cada día a las 2:47 de la mañana me despierto. Porque fue a esa hora, las 2:47 de la madrugada del viernes al sábado,
cuando dije que sí. Cuando prometí a Rocío. ¿Cómo fue? Cuéntame exactamente cómo fue. Me dio papel y pluma. Me ordenó escribir. Yo, Mateo Vázquez, prometo la mano de mi hija Rocío Vázquez en matrimonio al Sr. Silas Thorne cuando cumpla los 15 años de edad, el 8 de agosto de 1977. En 6 años. ¿Y firmaste? Firmé. Y él firmó como testigo. Se quedó con el papel, dijo que lo guardaría hasta el día en que llegara 1977, que vendría a por ella. Me levanté de la silla, empecé a caminar por el salón de un lado a otro, intentando pensar, intentando controlar la rabia. Rocío lo sabe, dije de pronto. Él me miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo lo va a saber? Lo he visto en sus ojos. Está flaca, asustada, callada. ¿Alguien se lo ha contado? No, yo no se lo he dicho a nadie. Solo Silas Thorne y yo lo sabemos. Entonces se lo contó, o alguien que estaba en la trastienda de El Cojo esa noche lo contó. Pueblo pequeño, Mateo. Todo el mundo se entera de todo. Alguien oyó, alguien habló y le llegó a ella. Mi Dios, mi niña. Su voz se quebró otra vez. Dejé de caminar. Le miré. Vas a coger papel y pluma ahora mismo y vas a escribir una declaración diciendo que anulas esa promesa, que fue hecha bajo amenaza, bajo coacción, y que no tiene ninguna validez. Pero él tiene el papel, Elena. Tiene mi firma. No me importa. Vas a escribir ahora mismo que la anulas. Y yo voy a llevarle eso a Silas Thorne y le voy a decir a la cara que mi hija no es mercancía. Pero no aceptará. Vendrá aquí. Él. No me importa lo que haga. Mi hija no se casa con ese viejo. Cogí papel y pluma, se los tiré delante. Escribe. Ya. Cogió la pluma con mano temblorosa. Empezó a escribir. Yo le dictaba. Yo, Mateo Vázquez, por medio de la presente, anulo la promesa hecha al Sr. Silas Thorne respecto al matrimonio de mi hija Rocío Vázquez. Dicha promesa fue hecha bajo coacción y amenaza y, por tanto, no tiene ninguna validez. Reconozco que cometí un error grave y que mi hija tiene derecho a elegir su propio futuro. Escribió con la letra toda torcida, temblorosa. Firmó al final. Cogí el papel, lo doblé, me lo metí en el bolsillo. Ahora te quedas aquí. No sales de esta casa. No vas al campo. No vas a ninguna parte. Te quedas aquí esperando a que yo vuelva. ¿A dónde vas? A arreglar esto como tiene que arreglarse. Cogí mi mantón, me lo eché por los hombros, agarré el papel. Elena, no vayas allí. Es peligroso. Yo también lo soy. Salí de la casa, cerré la puerta, eché a andar. La finca de Silas Thorne estaba a unos 8 kilómetros de allí. 8 kilómetros de camino de tierra. Tardaría más de 2 horas andando, pero iba a ir. Iría a pie si hiciera falta. Anduve unos 15 minutos cuando oí el ruido de un carro detrás de mí. Me di la vuelta. Era el señor Julián que iba para el pueblo. Señora Elena, ¿a dónde va usted a pie con este sol? Voy a casa de Silas Thorne. Me miró extrañado. Pero eso está lejos, mujer. Suba al carro, yo la acerco. Subí al pescante del carro. Seguimos por el camino. La casa de Silas Thorne era grande. Un portón de madera alto, verja blanca, una casa de 2 plantas con columnas. Tenía jornaleros, tenía de todo. El señor Julián me dejó en la puerta. ¿Está usted segura, señora Elena? Sí. Bajé, él se fue. Abrí la verja, entré, caminé por el sendero de grava hasta la casa. Subí los escalones del porche. Llamé a la puerta. Me abrió un criado, un hombre mayor, canoso. Quiero hablar con el señor Thorne. ¿Tiene usted cita? No necesito cita. Dígale que es Elena, la mujer de Mateo Vázquez. Me miró de arriba abajo. Debió de pensar que era raro que una mujer sencilla,
delgada, con ropa vieja, apareciera en casa de su señor, pero fue a llamarle. Esperé en el porche, con el corazón latiendo fuerte, las manos sudando. Hubo unos pasos pesados. Apareció Silas Thorne. Era un hombre grande, barrigón, de bigote espeso y pelo canoso, vestido con ropa cara, un reloj de oro en la muñeca. Me miró con cara de sorpresa. Señora Vázquez, qué honor recibirla aquí. Pase, por favor. No voy a pasar. He venido a arreglar un asunto rápido. Él sonrió, una sonrisa falsa llena de dientes. Ya imagino de qué se trata. Su marido la ha enviado para confirmar los arreglos que hicimos. He venido a deshacer los arreglos que hicisteis. La sonrisa se le borró de la cara. ¿Cómo es eso? Saqué el papel del bolsillo, se lo mostré. Mi marido ha escrito esto, anulando la promesa. Mi hija no es mercancía. No se va a casar con usted. Él agarró el papel, lo leyó. Su cara empezó a ponerse roja de rabia. Esto no vale nada. Tengo un documento firmado por él, legal, con testigo. Ese documento se hizo bajo coacción y amenaza. No tiene validez ninguna. Vaya si la tiene. Y se cumplirá. En 1977 vendré a por la muchacha. No vendrá, porque si se acerca a mi hija, acabo con usted yo misma. Soltó una carcajada fuerte, burlona. ¿Usted va a hacer qué? No es más que una mujer. Una pobre mujer de pueblo que no tiene nada. Di un paso adelante, le miré directo a los ojos. Soy una madre. Y una madre protege a sus hijos cueste lo que cueste. Dejó de reír. Vio que hablaba en serio. Su marido me debe 500.000 pesetas que perdió jugando a las cartas. Eso es problema de él, no de mi hija. El trato está hecho. No hay trato. Mi hija no entra en ningún trato. Y si insiste en esto, voy a ir a todas partes. A la Guardia Civil, al párroco, al juez. Voy a montar el escándalo más grande que se haya visto en esta provincia. Voy a contarle a todo el mundo que usted, un hombre de 52 años, quiere casarse con una niña de 9. Voy a pregonarlo por todo el pueblo, por toda la comarca. A ver si su reputación aguanta eso. Su cara se puso color púrpura de la cólera. No tiene pruebas de nada. Tengo la palabra de mi marido. Tengo la promesa que usted le obligó a firmar. Y tengo a mi hija, que lleva meses asustada porque alguien habló. Dio un paso hacia mí, intentando intimidarme. No me voy a olvidar de esa deuda. Su marido la va a pagar de una forma u otra. Pues cóbrele a él, no a mi hija. Me di la vuelta, empecé a bajar los escalones. ¿Se va a arrepentir de esto, señora Vázquez? No me arrepentiré. Usted es el que se arrepentirá si se acerca a mi familia. Salí de la finca, cerré la verja tras de mí. Me temblaban las piernas. Me temblaba todo el cuerpo. Pero lo había hecho. Me había enfrentado a aquel hombre. Le había dicho que no. Empecé a caminar de vuelta a casa, con las piernas flojas y el sol de justicia cayendo sobre mi cabeza. Pero seguí. Caminé mucho hasta que no pude más y me senté a la orilla del camino, bajo un olivo, y lloré. Lloré todo lo que tenía guardado. 7 meses de miedo, de desesperación, de no entender nada. Lloré por Rocío, por su infancia robada, por el miedo que pasó. Lloré por Mateo, por el hombre débil y cobarde que era, por el matrimonio que nunca fue matrimonio, por la vida que llevábamos. Lloré por mí misma, por la mujer cansada, flaca y asustada en la que me había convertido. Me quedé allí sentada mucho tiempo hasta que se me secaron las lágrimas, hasta que pude respirar bien otra vez. Luego me levanté, me limpié la cara y seguí caminando. Cuando llegué a casa era casi de noche. Estaba oscureciendo. Mateo estaba sentado en el mismo sitio donde le había dejado, mirando a la pared. Cuando me vio entrar, se puso en pie. ¿Qué ha dicho?, preguntó. Ha dicho que no lo va a dejar así. Que vas a pagar la deuda de una forma u otra. Vendrá a por mí. No lo sé.
ni me importa. Fui al dormitorio, cogí un saco viejo, empecé a meter mi ropa, el resto de la ropa de las niñas. ¿Qué haces? Me voy. Voy a por las niñas y me voy a Madrid. Voy a quedarme con mi hermana hasta que encuentre forma de mantenerme sola. No, Elena, no hagas eso. ¿Te crees que voy a seguir aquí viviendo contigo después de lo que has hecho? Voy a encontrar forma de pagar la deuda, te lo juro. No quiero saber nada de la deuda. Quiero saber de proteger a mis hijas. Y contigo cerca, no están protegidas. Terminé de cerrar el saco. Cogí el dinero que tenía escondido bajo el colchón, unas 1000 pesetas que había ido ahorrando sin que él lo supiera. Era poco, pero era lo que tenía. No puedes irte. Eres mi mujer. Ya no. Salí del cuarto, cogí el saco, fui hacia la puerta. Él me siguió. Elena, por favor, perdóname. Dame una oportunidad. Me giré hacia él. Tuviste 7 meses de oportunidades. 7 meses para decirme la verdad, para hacer lo correcto, y no lo hiciste. Abrí la puerta. Voy a por mis hijas y no voy a volver nunca. Y me fui. Dejé mi casa aquella noche del lunes 12 de agosto de 1971 con un saco de ropa a la espalda y 1000 pesetas en el bolsillo. Era todo lo que tenía en el mundo. Eso y mis 3 hijas. Caminé por el camino oscuro hasta casa del señor Julián otra vez. Llamé a su puerta. Me abrió en pijama, frotándose los ojos. Señor Julián, necesito ir a por mis hijas. Necesito llegar a la estación de autobuses. Ahora. Me miró, vio el saco a mi espalda, vio mi cara y no preguntó nada. Arrancó la camioneta. Condujimos por la noche, el camino oscuro, solo los faros iluminando. Yo iba sentada en la cabina, apretando mi saco, mirando hacia adelante sin mirar atrás. Llegamos a la estación y cogí un coche de línea hacia Madrid. Llegué cuando salía el sol, el martes 13 de agosto. Mi hermana Eduvige se sorprendió cuando me vio a su puerta a esas horas. Elena, ¿qué ha pasado? Necesito quedarme aquí unos días, yo y las niñas. Tengo que ir a recogerlas a la estación sur. Miró el saco a mi espalda y lo comprendió. Pasa. Fui a buscar a las niñas. Cuando volvimos a casa de Eduviges, la casa era pequeña pero aseada. 2 dormitorios, salón, cocina. Vivía con su marido, Roberto, y sus 2 hijos, Juan y María, que tenían más o menos la edad de mis niñas. Me senté en la cocina. Eduviges hizo café, me dio un trozo de bizcocho. Cuéntame. Y lo conté. Lo conté todo desde el principio. Las 2:47 de la madrugada, los 7 meses, la noche que fingí dormir. Lo que Mateo había hecho. La promesa. Silas Torne. Todo. Mi hermana se puso blanca, luego roja de rabia. Ese canalla. Ese hijo de... Terminé de contar, bebí el café, respiré hondo. No voy a volver, Eduviges. No voy a volver con él. Me voy a quedar aquí hasta que encuentre forma de mantenerme a mí y a las niñas. Me agarró la mano. Te quedas el tiempo que haga falta. Las niñas estaban allí en la cocina. Cuando me vieron llorar, Rocío corrió y me abrazó. Me abrazó tan fuerte que casi me tira. Mamá. Solo dijo eso. Pero por cómo lo dijo, lo supe. Supe que ella entendía, que sabía que yo había ido allí para protegerla. Ruth y Carmen también me abrazaron. Las 3 pegadas a mí. Abracé a mis niñas y lloré. Lloré de alivio, de cansancio, de miedo, de todo. Nos quedamos en casa de Eduviges. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Dormía en el salón, en un colchón en el suelo con las niñas. Si te gusta mi historia y quieres oír más, adelante, suscríbete. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo a través de los super gracias. Significaría mucho para mí. En los comentarios, dime desde qué ciudad me ves y qué hora es, para que pueda ver hasta dónde llega mi historia.
He añadido 2 historias de vida más en la pantalla solo para ti. Haz clic en una ahora y sigamos pasando tiempo juntos. Con mucho cariño. Hasta pronto. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.